¿Cómo están mis hermanos? Nuevamente les saludo afectuosamente en este día del Señor, en que nos reunimos nuevamente a estudiar la palabra del Señor, a cantar y adorar a nuestro Padre. Quiero invitarles en el día de hoy, la temática que nos convoca en el día de hoy dice relación con la fidelidad. Fidelidad. Es tan relevante esta necesidad humana de llegar a establecer una relación de fidelidad con el Padre, de manera tal que se transforma sin duda en beneficio para el hombre. Quiero invitarles a cantar. Sí, vamos a cantar dos himnos que nos hablan de esto, de la fidelidad. Uno de ellos, y el primero que vamos a cantar es «Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas, serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar o confiar en ti». Y finalmente, al término de la lección, vamos a cantar otro himno que tal vez no lo cantamos muy seguido, pero nos habla también de lo mismo. Mi fe descansa en buen lugar. Es un himno, es el himno 380 que está en nuestros signarios y habla sobre que mi fe descansa en buen lugar, no en una religión, escúchelo bien, no en una religión. Confío en el viviente Rey, pues Él murió por mí. Y no preciso discutir ni un argumento más. Me basta que Cristo murió y que Él murió por mí. ¡Oh! ¡Qué letras estas! ¡Qué himnos más maravillosos! ¿Cómo cantadamente podemos nosotros poder interpretar el mensaje de Dios para nuestras vidas? Padre, nos dirigimos a ti en esta mañana, oh Dios, para darte gracias nuevamente por haber amanecido, para bendecir tu nombre, para cantar a tu nombre, para orar y contactarnos contigo, para decir, oh Dios, cuánto eres importante en nuestra vida. Muchas gracias, Señor, por tu misericordia y por darnos oportunidad de estudiar nuevamente tu palabra. Enséñanos nuevamente a través de Elías, oh Dios, lo que tú quieres darnos a conocer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, que es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu
Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador, en la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Y efectivamente, la palabra de Dios en el día de hoy va a hablarnos sobre, ese es el título, así que está ahí usted viendo, sirve con fidelidad. Servicio no obligado, servicio no comprado, sino servicio entregado por amor y con fidelidad, tal cual lo hizo Él por nosotros y con nosotros, y lo está haciendo en cada instante. Bien, vamos inmediatamente al estudio de la palabra del Señor. Cuando nosotros se están volviendo a abrir los estadios para poder ir a ver los partidos, y había mucha gente que estaba anhelante de ir a ver los partidos de fútbol al estadio, y los jugadores también echaban mucho de menos ese tipo de experiencia. Bueno, hoy día se están abriendo y se ven ahí cómo sufren, cómo gritan, cómo gozan, cómo pasan por una, digamos, gama de sensaciones, de sentimientos, de experiencias emocionales durante el curso de ese partido que han ido a visualizar algunos. Bueno, ahí se expresa un poco la fidelidad del hincha, pero nosotros tenemos una fidelidad que es perdurable, porque hemos recibido grandes beneficios, desde la salvación, que es el más grande, a mantener una vida llena de misericordia y bendecidos de múltiples maneras. Así que nuestra fidelidad al servicio debe ser una constante en cada uno de los creyentes. Y una primera pregunta que quiero plantearles en esta mañana: ¿qué concepto de fidelidad tenemos cada uno de nosotros? ¿Cómo definiríamos la lealtad, la fidelidad? ¿Está pensando? ¿Está pensando la respuesta? Bien, qué bueno, compártela ahí con quienes está escuchando, estudiando esta lección. ¿Cuál es la idea central hoy día? La idea central hoy día de nuestra lección es que Dios merece nuestra lealtad y nuestro servicio. Ojo, Dios merece, sí, Él tiene todos los merecimientos. No hay nada que nosotros busquemos en nuestro Dios como referente negativo, solo acciones positivas, porque Él es bueno en esencia, es amor en esencia. Por lo tanto, el amor echa fuera todo lo que sea maldad, todo lo que sea maléfico. No está dentro del concepto amor desde la perspectiva del amor de Dios. La verdad es que en casi todas las esferas de la vida podemos encontrar ejemplos de fidelidad, de lealtad, ya sea en el trabajo o en las organizaciones a las cuales nosotros pertenecemos.
¿cierto? Nada puede hacerse sin el compromiso de cada uno de los integrantes de esas organizaciones. Pero no hay mejor ejemplo de una institución en la cual debería haber fidelidad como es la familia. Lo vemos con los matrimonios que hacen lo que haya que hacer para mantener el hogar. Es una realidad en que los hijos no lo ven en el momento, pero años más tarde llegan a comprender el sacrificio de su madre y de su padre por ellos. Hace algunos años atrás, por allá por el año 1961, en el mes de enero, el presidente Kennedy desafió a la nación y les dijo: no preguntes lo que tu nación puede hacer por ti, pregunta más bien lo que tú puedes hacer por tu nación. Sería una buena pregunta que pudiéramos hacernos en tiempos actuales por nuestro país, pero también sería una muy buena pregunta que pudiéramos hacernos como integrantes del pueblo de Dios. Kennedy sabía que no puede existir una sociedad ni una nación sin la fidelidad y la lealtad de sus ciudadanos. Y para colaborar con el reino de Dios, mis hermanos, para colaborar con el reino de Dios y hacerlo avanzar, también se requiere la fidelidad y la lealtad. Sin duda, Dios valora la lealtad de su pueblo, pero hoy, a la verdad, muchos andan fríos y otros tibios. No se olviden ustedes la expresión en el Apocalipsis relacionada con los tibios. Es una expresión muy poco gratificante. No se olviden y no nos olvidemos de la expresión de nuestro propio Salvador cuando dice que los que no juntan conmigo desparraman. No hay término medio, no hay tibieza, o hay compromiso o simplemente no lo hay. Dios valora la lealtad de su pueblo, pero hoy andan muchos ahí en esa disyuntiva, en esa inestabilidad, como si le estuvieran diciendo a Dios: ¿qué has hecho por mí últimamente? Dios constantemente merece nuestra fidelidad y lealtad sin importar las circunstancias. Él sí las merece. Nosotros, a la verdad, no tenemos mayores merecimientos por nuestra condición de seres pecadores. No merecemos lo que recibimos de Dios, nada de lo que recibimos de Dios lo merecemos. Sin embargo, Él por amor nos lo entrega. Por misericordia, Él hace y y es un ser generoso para con nosotros, pero no porque lo merezcamos. Pero sí, Él merece nuestra fidelidad aún a pesar de lo pecaminoso que somos. La obediencia a aquel que nos ama es el testimonio de nuestro compromiso con Jesús. Y vamos a ir al estudio de la palabra de Dios, al pasaje que nos convoca en el día de hoy, que es en Primera de Reyes, en el capítulo 18, desde el versículo 20 en adelante. Y vamos a leer los versículos 20 y 21, y que dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Una disyuntiva. Esa es la típica actitud e incertidumbre que tienen todos aquellos que se autodenominan cristianos, pero que finalmente no lo son.
porque no conocen y no han tenido la experiencia de creer en Cristo Jesús. Que son cristianos religiosos, es verdad. Que son hombres y mujeres que siguen a una fe religiosa, pero no siguen y no conocen a Cristo. Y no conocen del Señor. El pueblo de Israel estaba en la misma situación, teniendo la experiencia de haber recibido mucha claridad, muchas bendiciones, muchos milagros en beneficio de ellos. Sin embargo, osaron desobedecer a Dios y seguir en pos de otros dioses. Y aquí, en este caso, Elías ya prepara un gran golpe a la cátedra. Él no tenía dudas del Dios en el que creía y lo iba a manifestar. La fe y el doble ánimo, mis estimados hermanos, no pueden coexistir, y menos en la vida de un hijo de Dios. El doble ánimo, la doble faz, doble cara. Cuando Josué llegó al fin de su servicio, retó al pueblo y lo desafió, diciendo: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes habitan ahora. Pero Josué les dijo claramente: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No hubo dudas, no hubo ninguna inseguridad al respecto. El reto de Josué no ha perdido, estimado hermano, su fuerza aún. El cristiano no debe claudicar en su nueva vida en Cristo. Del pasaje en cuestión vamos a destacar 3 puntos. Uno de ellos nos habla y nos dice que el creyente vive en medio del mundo que lo tienta a vacilar. Sí, usted y yo, cada uno de nuestros hermanos, cada uno de los creyentes en Cristo Jesús, somos personas que estamos inmersos, cada uno en su medio, en su hábitat, cualquiera que le haya tocado vivir. Por lo tanto, está expuesto a toda la suerte de tentación que pudiera provenir de ese medio, y estamos en condiciones o no estamos en condiciones de poder resistir esa tentación. Pero eso no depende de Dios, eso depende de nuestra relación con Dios, que es distinto. Él nos hace fuertes, nosotros somos fuertes, nos hacemos fuertes en su fortaleza, en su fuerza, pero no en la nuestra. Cuando nosotros comenzamos a creer que nosotros somos autosuficientes, nos pasa lo de Pedro. Caminamos 2 pasos y ¡plum!, nos traga el agua, nos traga la vida, nos tragan las tentaciones. Acab convocó al pueblo y reunió a los profetas de Baal, ambos reunidos en el mismo lugar, para demostrar una realidad. El creyente, en realidad, hermanos míos, no vive separado del mundo. Y si alguno cree que vino para ser ermitaño, está equivocado. ¿Recuerdan ustedes una oración de Jesús? Una de las tantas. Él dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y así es para cada seguidor de Jesús. La pregunta es: ¿permaneceremos fieles o vacilaremos en nuestra fe? No, es que mi hermano no me saludó, este hermano que me mira feo, este otro hermano. Y empezamos, cuando estamos con esa disposición, hermanos míos, es porque nuestra relación con Dios está pero puesta en cuestionamiento. Eso habla de inmadurez, falta de crecimiento. La culpa la tienen los demás, jamás la tengo yo. Mi hermano, mi hermana y hermanos, las cuentas las vamos a tener que dar individualmente. No vamos a tener que ir a donde el Señor y decirle: mire, yo soy así porque este otro, porque no. Mi relación con Dios es personal.
Y mientras mi relación con Dios esté en orden, también va a estar en orden mi relación con mis hermanos. Por algo la Escritura, hermanos míos, nos dice que si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, tal es mentiroso. No nos contemos cuentos. No creamos aquello. No debemos estar con dos faces, dos caras. Que en el templo vamos y adoramos al Señor. Salimos del templo y las cosas cambian y se me vienen los problemas y. La pregunta es, ¿permaneceremos fieles o vacilaremos en nuestra fe? Qué grande, qué tremendo aquellas experiencias que han vivido, que están viviendo nuestros hermanos cristianos allí en Afganistán en el presente, que tienen que andar huyendo y escondiéndose de los talibanes que lo único que quieren es hacerlos desaparecer. Y ahí no hay dudas. Y ahí el que duda se condena. Se condena porque si dudó es porque su fe no está asida en Dios. Totalmente. Nuestra invitación y la invitación que hace la palabra del Señor es que busquemos ser fieles al Señor. Vivimos en un medio que nos tienta a vacilar, es verdad. Pero también tenemos tras nosotros y en nosotros al fuerte, al grande, al valiente, al todopoderoso. Otro de los puntos que podemos destacar en el versículo 21, en la primera mitad del versículo 21, es lo que nos dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, Dios llama a sus hijos a dejar de claudicar con su fe. Elías se dirigió al pueblo de Israel y no a los profetas falsos. Recuerden, están todos convocados al mismo lugar, Israel y los profetas de Baal. Pero Elías no se está dirigiendo a los profetas de Baal porque ellos están exentos de poder escuchar y de querer escuchar la voz de Dios. No lo quieran. Por lo tanto, sus palabras están siendo en este momento, en el versículo 21, en la primera parte, están diciendo que Elías se está dirigiendo a ese pueblo que es el pueblo escogido de Dios. El creyente, por lo tanto, hermanos míos, tiene un pacto de gracia con el Señor Jesucristo. Y es un pacto de gracia que el mundo no disfruta. Por lo tanto, nuestro gran deseo y nuestra gran esperanza no es que el mundo cambie. En realidad, quisiéramos que el mundo cambiara, pero Dios espera que nosotros mantengamos nuestra lealtad a Él, no hacia el mundo. ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿Tienes en tu proyecto de vida la presencia de Dios? Dios es parte de nuestra existencia, hermanos, de nuestra existencia espiritual. Nosotros tenemos algunos pensamientos, algunos proyectos, algunas ideas respecto de nuestra vida. Vamos claudicando, vamos echando por tierra. Si en ese proyecto de vida está Dios, lo vamos a ir cambiando por otras cosas. ¿Qué va a pasar? Tomando un ejemplo cotidiano, una de las cosas que se le critica a nuestro presidente de la República es precisamente que él, teniendo un programa presentado a la nación, por lo cual la nación lo eligió, lo abandonó para congraciarse con otros que no eran parte de su programa y tomar parte del programa de los otros para poder hacerlo parte suya, para buscar alguna forma de relacionarse de mejor manera con el resto. Y finalmente, ¿qué ganó? El descontento, la propia crítica de aquellos a quienes se dio terreno. Hermano mío, que no nos vaya a pasar un poco la cuenta eso. Es mejor mantener, no claudicar. Dios llama a sus hijos a dejar de claudicar en su fe. Es mejor que nos digan que no servimos para nada, o que no les servimos al mundo porque nosotros vamos por otra línea, y no querer buscar
buscar la gracia del mundo para supuestamente tratar de incorporar el evangelio posteriormente. Mentira. En esa vuelta, capaz que nos veamos involucrados en la infidelidad hacia Dios. Dios llama a sus hijos a dejar de dudar. Hijos fieles. Es difícil. Pero nadie dijo que esta cosa era fácil y gratis. Tiene su precio, hay un costo que pagar. Jesús pagó un costo carísimo. El costo que nosotros pagaremos tal vez no vaya a ser parecido, pero hay un costo que pagar, hay un precio que pagar. El versículo 21, la segunda parte del versículo 21, nos dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Si no respondemos con fe, mis hermanos, la verdad es que somos de doble ánimo. Es alarmante ver que el pueblo no respondió palabra. No dijo ni sí ni no, mostrando la característica clásica de vacilar. En el libro de Santiago encontramos, en el capítulo 1, versículo 8, encontramos lo siguiente. ¿Qué dice la Escritura? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Sí, el hombre de doble ánimo, de doble faz, no puede ser fiel a uno, ni puede ser fiel al otro. Es incompleto en uno y en otro, por lo tanto hace mal las cosas en uno y en otro. El pueblo de Israel quizás pensaba que podían vivir con un pie en los dos mundos. Pero ese día el profeta los obliga y los aterriza y los lleva a tomar una decisión. Los lleva a escoger. Quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes mostraron lealtad en la Biblia? ¿Recuerdas algún personaje? Son muchos. Trata de recordar algunos y de sacarlos a la claridad. El profeta Elías en sus días revivió el reto de Josué para el pueblo, pero en verdad los retos de Josué y Elías son desafíos que cada generación de creyentes debe oír. Vamos a la segunda parte, que va del versículo 22 al versículo 26 de Primera de Reyes. ¿Y qué dice? Dice claramente lo siguiente: y Elías, versículo 22, volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros al nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal
desde la mañana hasta el mediodía diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tantos, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Historia conocida. Confrontabas dos realidades. Una conformada por 450 hombres, profetas de los dioses de Baal, y otra conformada por un solo hombre, y él lo menciona claramente, Elías. He quedado yo solo, y comienza el desafío. Los profetas de Baal tendrían que enfrentar el confeccionar, el armar un holocausto, el sacrificar un animal, y que hubiera y fluyera fuego de manera espontánea para poder quemar esa carne que se iba a colocar sobre las leñas. Y la idea era que no hubiera fuego debajo de las leñas, solo por el clamor a sus dioses. Pasaron mediodía, dice la Escritura, y no hubo respuesta. No había voz, dice la Escritura, ni quien respondiese. Más agrega: entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Cualquier show. No son las emociones las que conmueven. No son los rituales las que conmueven a nuestro Dios. No son las actitudes desafiantes. He escuchado, no sé si con arrogancia o por error, decir a algunos: yo reclamo. No sé, para mí el concepto puede ser que esté mal interpretado, pero cuando yo reclamo algo es porque estoy exigiendo con autoridad y hasta con prepotencia. Estoy reclamando. Estoy haciendo una solicitud. Una solicitud es una que se hace generalmente y siempre con una actitud de respeto hacia la persona a quien se solicita o hacia la entidad que se solicita algo, y se espera una respuesta de parte de aquellos. Pero he escuchado a algunos decir: yo reclamo al Señor. ¿Qué reclamamos nosotros si no hay autoridad en nosotros? Si tenemos autoridad es porque la gracia de Dios, a través de la presencia del Espíritu Santo, nos otorga autoridad para vencer al maligno. Pero cuidado, aquí tenemos a unos que andaban gritando, parece que creían en un Dios medio sordo. He escuchado y he visto algunos que gritan mucho y le gritan a Dios. Cuidado con eso, eso no es lo que Dios busca o lo que Dios quiere. No tenemos un Dios sordo. Usted en el silencio de su corazón puede estar compungido, humillado. Por algo la palabra del Señor nos manda a: vete a tu pieza, y en lo secreto de tu pieza, y en lo secreto yo te responderé y te recompensaré en público. Pero no necesitas andar gritando. Cuidado con las emociones que nos confunden. Para Elías en realidad no había dudas de quién era el único Dios verdadero: Jehová, el Dios de Israel. Pero hay momentos cuando el fiel tiene que demostrar su lealtad a Dios con acciones concretas, especialmente cuando la sociedad trata de clasificar a Dios como un Dios entre muchos. Cuando el mundo quiere poner a Dios junto a todos los ídolos, el creyente prueba con su vida y sus acciones que solo Dios
es veraz. Libro de Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 4, nos plantea exactamente lo que a continuación comparto con ustedes. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Sí, de ninguna manera, antes bien Dios sea veraz. Él es veraz. Él es auténtico. Él es real. Una tercera pregunta les planteo a cada uno de ustedes. ¿Ha sido Dios fiel y leal a sus promesas? ¿Qué promesas? Las muchas que tenemos escritas. ¿Ha sido Dios fiel y leal a sus promesas? Bueno, ahí tiene usted para poder visualizar y responder a esas preguntas. Considerar 3 puntos también. Y el primero de ellos, que veremos, es el que se encuentra registrado ahí en el relato, en los versículos 22 al 24, de este capítulo 18 de Primera de Reyes. El versículo 22 nos habla de que Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450. Véncenos. Y ahí comienza el relato a decirnos cómo que iban a pedir 2 bueyes. Elías propone poner a prueba la adoración religiosa. Sí. Y es un poco lo que tenemos hoy día, muchas religiones, pero ¿qué es la religión? Y de acuerdo a lo que vemos en el relato bíblico respecto de los profetas de Baal, ellos eran religiosos, sí, tenían varios rituales para poder adorar a su Dios. Y tenían muchos dioses para adorar, y cada uno cumplía con sus fórmulas. Hoy día se oye mucho acerca de proveer los servicios de adoración. Proveer servicios de adoración. Muchos interpretan esto como tener espectáculos musicales de adoración y alabanza, orientados a crear alguna necesidad en la persona. Cuando Elías propuso la prueba, lo hizo de tal manera que el Dios verdadero aprobara el sacrificio. La bendición para el pueblo es importante, mis hermanos, pero la adoración verdadera se dirige a Dios, sobre todo para recibir su aprobación. La adoración va a Dios. La adoración no la hacen ni los instrumentos, la adoración no la hacen ni las letras. La adoración la hace el pueblo de Dios. ¿Y a quién? Y con una actitud de adoradores. No es replicar sonidos, música, una oración bien elaborada. No sirve. Si no hay autenticidad. Elías, en su accionar, propuso una prueba de adoración religiosa a un Dios, o a muchos dioses, o un profeta, o muchos profetas, no importa, o un adorador, o muchos adoradores juntos. Lo relevante es que esa adoración no sea meramente religiosa, sino una adoración como el Señor y la palabra lo manifiesta, contritos y humillados.
El punto 2 de este mismo pasaje lo vamos a encontrar allí en los versículos 25 y 26. Y nos habla de que Elías descubre lo intrascendente de la adoración falsa, lo poco fructífera de la adoración falsa, o lo infructífero, porque ni siquiera poco. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Eso. El profeta Elías permitió que los profetas de Baal mostraran el poder de sus dioses. Obviamente tenía conocimiento claro, es decir, él no creía en la capacidad de estos dioses, porque era creación humana. Pero después de 6 horas de danza, de 6 horas de griterío frenético, se reveló la falsedad de su adoración y de su Dios. Aquí aprendemos que la verdadera adoración, mis hermanos, no se mide con relación a la emoción del adherente. Fíjese, aquí hubo danza, aquí hubo carreras, aquí hubo gritos, aquí hubo llanto tal vez, pero no hubo efecto, no hubo respuesta. Por lo tanto, aprendemos que la verdadera adoración, entonces, mis hermanos, no se mide con relación a la emoción del participante, sino en relación a la lealtad que el fiel muestra a la palabra y a la voluntad de Dios. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Por lo tanto, esa fue la forma como Elías descubre esa fragilidad o esa improductividad de la adoración falsa. Cuidado con nuestra adoración a Dios. Cuidado, hermanos míos, con esas manifestaciones que algunas veces nos gustan, nos llaman la atención y parecieran ser que son evidentes, clara muestra de una adoración sincera y grata a Dios. Pero cuidado con las imitaciones. Si no nace de su corazón y es solo imitación, falso, no agrada a Dios. En este punto también descubrimos otro aspecto. En la segunda parte del versículo 26 nos dice allí, diciendo: Baal, gritaban, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Nada sirvió. Nada dio resultados. Elías, por lo tanto, y este es el punto, Elías descubre que la religión falsa solo se concentra en los suyos. Aquí vemos que los falsos profetas andaban saltando cerca del altar que habían hecho, pero sin duda estaban enfocados en el altar que ellos habían construido, la obra de sus propias manos. Esto es triste, pero razonable, pues no había un Dios listo a responder. Lo que aprendemos finalmente de este reto es que la mentira tiene fuerza solo si le permitimos entretener. El resultado es que la mentira conduce a la persona a la locura. Pero el fiel sabe que los dioses del mundo siempre
se comprobará que son falsos. Por lo tanto, cuidado con la mentira. Cuidado con lo que nos pretenden vender algunos, vendedores de ilusiones espirituales. Cuidado con aquellos que llegan a las casas ofreciendo un tercer mundo o una nueva cosa distinta a la que nosotros conocemos. No se olvide que la propia Escritura dice que sean llamados anatemas, malditos. Y vamos a la última parte de nuestro estudio. Primera de Reyes 18, del 36, versículo 36 al 39. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Qué hubo en este relato? No hubo más que la oración, y la oración intensa, y la oración sincera, y la presentación como hijo, y por sobre todas las cosas, el hacer presente que lo que se pretendía era hacer visualizar tanto al pueblo como a los profetas que Él era el Dios. Nosotros somos siervos de ese Dios. Por lo tanto, no somos nosotros los que tenemos los que tenemos que ser engrandecidos, es Él. Podemos estar seguros de que los ritos de los profetas de Baal eran conocidos por el pueblo, pues ya tenían mucho tiempo. Elías presentó un sacrificio y una adoración muy diferente. Y aquí en esto, el punto 1 nos plantea lo siguiente de este párrafo. Elías sacrificó conforme a las reglas que Dios había establecido. Cuando llegó el tiempo para que Elías mostrara la lealtad a su Dios, él hizo un altar que mostraba la unidad del pueblo de Israel. Fíjense que siempre estaban presentes las 12 piedras. Esas 12 piedras recordaban al pueblo que Dios los había llamado a ser un pueblo unido y separado de la idolatría pagana. El profeta estaba garantizando la confiabilidad del milagro de Dios. Sí, Elías sacrificó conforme a las reglas que Dios había establecido. Para Dios, el pueblo de Israel sigue siendo su pueblo escogido, desde allá hasta el presente. Y por eso es relevante la unidad del pueblo. La presencia de las 12 piedras siempre quedó manifestada en el trayecto desde Egipto hacia Canaán. Y esas 12 piedras hablan de la unidad de las 12 tribus del pueblo de Israel. El punto 2 lo encontramos en versículos 36 y 37 de este pasaje, y nos dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Elías se concentró, mis hermanos, en glorificar a Jehová, en glorificar a Dios. Esa era su intención. Pero además estaba preocupado por el pueblo de Israel y quería
que se fuera restaurado ese pueblo. El contraste entre las acciones de los profetas y de Elías es obvio. Mientras ellos mostraban más euforia inducida por la idolatría, Elías, ¿qué hizo? Oró con fe y dignidad. Esperaba que Dios obrara con el fin de ser glorificado como el único Dios verdadero. Y también para sanar al pueblo de su doble ánimo. Y el versículo 38 nos habla del último punto a destacar. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. El punto es, Dios respondió, mostrando que solo Él es Dios. ¿Alguna duda? La respuesta de Dios a la oración de Elías lo dice todo. Cayó fuego de Jehová, mostrando que Él era y es el único Dios verdadero. Enseguida Elías eliminó a los profetas de Baal dentro de Israel. Dios es verdadero y no queda lugar para la religión falsa ni los que la promueven. Cuando el pueblo vio descender del cielo, el fuego del cielo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y esto es lo que Dios espera de sus hijos. Necesitamos reconocer la sana doctrina y glorificar a Dios con nuestra adoración sincera, porque Él es el único Dios verdadero. Elías eliminó, dice la Escritura, a los profetas de Baal. Erradicó la práctica inmoral de esta religión. Es necesario purificar. Es necesario que en nuestras vidas, mis hermanos, nosotros también erradiquemos algunas prácticas que nos están haciendo daño y que nos significan perder tiempo para relacionarnos con Dios. Elías se concentró en glorificar a Jehová y restaurar a su pueblo. Dios respondió mostrando que solo Él es Dios. Y Elías sacrificó conforme a las reglas que Dios había establecido. Elías actúa, Dios responde. Y nuevamente Elías actúa poniendo las cosas en su justo orden. Dos preguntas finales. ¿Cómo trata el mundo de comprometer nuestra lealtad a Dios? ¿Qué hace el mundo para tratar de hacernos desestabilizar? Y una quinta pregunta: ¿qué podemos hacer para mostrar lealtad a nuestro Dios? ¿Qué podemos hacer? Hay algunas recompensas para cuando somos leales. En Deuteronomio, en el capítulo 15, versículos 4 y 5, nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Miren, fíjense, Deuteronomios 15, versículos 4 y 5, para que así no haya en medio de ti mendigo, para que porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión,
si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno. Es decir, toda la instrucción dada para el pueblo de Israel era para beneficio del pueblo de Israel. Samuel habla también respecto de algunas consecuencias de la fidelidad. Y Jehová pague, dice en 1 de Samuel, a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. David hablando respecto de Saúl. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, dice el libro de Salmos, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Esas son algunas de las recompensas de la lealtad. Y para ponerlo en práctica, ¿qué vamos a hacer? Evalúa cómo los fieles en la Biblia fueron leales, o evaluemos, fueron leales a Dios, y comparemos nuestra lealtad al Evangelio y a los propósitos de Dios. Debemos poner en prioridad algunas cosas. Si nuestra lealtad a las otras cosas afecta tu lealtad a Dios, confesemos nuestro pecado y pongamos la prioridad en Dios sobre todas las cosas. Tarea difícil, pero es la forma de enfrentar y de dar a conocer que somos fieles. Pongamos en práctica las disciplinas cristianas para generar una nueva lealtad a Dios y a su reino. Finalmente podemos concluir que la lealtad se muestra de muchas maneras. Claro que sí. Unos compran la misma marca de automóvil a lo largo de su vida. Esto es lo mismo que la Coca-Cola original, hasta el equipo de fútbol profesional, las compañías de mercadeo o de productoras o de vendedoras, las grandes, los grandes supermercados, se esfuerzan para mantener clientes leales a sus marcas. Pero hay otro tipo de lealtad y no tiene nada que ver con el consumismo. ¿Somos leales como clientes, como hijos o como miembros de la familia de nuestro Padre Celestial? Ojalá que nuestra lealtad no esté basada en las cosas, los gustos o las cosas predilectas, sino en la maravillosa relación que tenemos con Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Nuevamente agradecemos, Señor, tu palabra. Ayúdanos a caminar sobre la fidelidad a ti. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, servidores tuyos, siervos. Ayúdanos a amarte sinceramente. Agradecemos todo a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ahora les invito a cantar para ir concluyendo y vamos a cantar el himno número 380. Mi fe descansa en un buen lugar. Y con esto concluimos en el día de hoy y les invito para el próximo domingo para reunirnos también a otro estudio de la palabra de Dios. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Mi fe descansa en buen lugar, no en una religión. Confío en el viviente Rey, pues Él murió por mí.
mi ser.